Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Soy Darío Español, profesor de la Universidad de Zaragoza y emprendedor cultural. Y vamos a continuar con estos vídeos que hemos ido viendo durante estas semanas. Las semanas anteriores hablamos de cómo se organizaba la Orden del Temple a nivel internacional. Hoy me gustaría hablaros sobre la Orden del Temple a nivel local, cómo se organizaba dentro de cada encomienda. Después de este vídeo, daremos paso a un vídeo que grabamos en la Plaza de Armas para explicaros un poquito pues, cosas más interesantes allí, in situ, dentro de lo que es todo el castillo y los edificios de la propia fortaleza. Bueno, la Orden del Temple en Monzón se organizaba con una serie de rangos. A la cabeza estaba el comendador que era el señor feudal, de alguna manera, digamos, era el mandamás de lo que es la propia encomienda y de la propia estructura feudal del territorio. Pero luego estaban los caballeros también. A veces el comendador solía ser un caballero, no siempre, pero solía ser un caballero. Los caballeros eran los primeros, los que fundaron la orden, pero que luego se fueron añadiendo otros rangos. Vestían de blanco, no blanco sino crudo, porque el blanco hay que teñirlo, el crudo es el color natural de la tela, es haciendo gala del voto de pobreza, es el color realmente de los caballeros. Luego estaban los sargentos. Los sargentos eran los que vestían de pardo o de negro, también la iconografía los muestra de marrón, de pardo, pero de negro generalmente era su color. Todos era básicamente lo que era preceptivo que llevaran era el manto, como prescribe la regla de la orden, con la cruz patada, la cruz roja, sobre el pecho, sobre el hombro izquierdo. La iconografía no los muestra con las túnicas y el hábito que muchas veces solemos ver en recreaciones. En realidad los muestra con vestidos de civil, pero siempre con el manto, con el color cada uno preceptivo. Luego también estaban los que se denominaban los donados. Los donados eran personas, o bien que tenían mucho dinero, mucho patrimonio, o bien no tenían nada, pero en cualquier caso se donaban, se hacían cofrades de la orden, podemos decir. Al hacerse cofrades, al donarse, pues daban todo su patrimonio, o parte de él, y la orden le prometía, pues mediante lo que se denominaban las capellanías, le prometía pues que podía ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Aquellos que no tenían patrimonio, que eran desheredados, mendigos o gente que lo había perdido todo, también se entregaban como cofrades a la orden y de alguna manera recibían la limosna de la orden y hacían diferentes trabajos dentro de la congregación. No vivían con la congregación, no vestían el hábito, no hacían los votos, pero sí de algún modo se hacían cofrades, benefactores. Estos eran los donados. El ejemplo lo tenemos en Alfonso el Batallador o Ramón Berenguer III o tantos otros nobles que se hicieron cofrades en vida antes de morir de las órdenes militares. Y por último, el último rango, que era el más importante, pero el más minoritario, era el de los capellanes. Tened en cuenta que los templarios no sabían leer ni escribir. No quiere decir que fueran de forma generalizada, porque procedían de la baja nobleza o del pueblo llano en el caso de los sargentos. Los caballeros procedían de la baja nobleza, de la nobleza. Sin embargo, los capellanes sí sabían leer y escribir, gestionaban todo y aparte ellos estaban ordenados como sacerdotes. Es decir, eran presbíteros o diáconos. Los templarios no podían consagrar ni dar la comunión, de modo que necesitaban en la congregación que hubiera capellanes para poder hacer todo este oficio litúrgico al que estaban obligados. Bueno, ya os hemos explicado que ahora creemos que eran los capellanes realmente los que gestionaban, no solo gestionaban lo que es la economía de una encomienda, sino también gestionaban todo aquello que formaba parte de lo que sería tener una capacidad intelectual, como son los archivos, como es todos los registros notariales que necesitaba hacer la Orden del Temple, las contabilizaciones, etcétera, etcétera, los asientos, etcétera, ¿no? Bien, como sabéis, como se ha dicho muchas veces, los templarios inventaron la banca moderna, aunque prestar dinero era algo que ya se venía haciendo desde tiempos inmemoriales. De hecho, los grandes prestamistas eran los judíos, porque su religión se lo permitía. Hay que tener en cuenta que la religión cristiana condenaba el préstamo, condenaba la usura, es decir, ellos concebían el dinero como un medio de intercambio y no como un bien en sí mismo. Es decir, prestar dinero a alguien y pedirle un interés a cambio por el tiempo que tú tienes en ese préstamo, ese dinero, eso es usura realmente. ¿Y eso qué es? Lo que hacen los bancos en la actualidad. La palabra usura tiene unas connotaciones muy negativas, pero en realidad la usura proviene de lo que la religión cristiana católica decía que no se podía hacer, es decir, prestar dinero no estaba permitido. Ahora bien, esto no quiere decir que no se hiciera. Lo que sucede es que se maquillaba o se complejizaba lo que era el préstamo para que no fuera algo tan simple como yo te dejo dinero y me das a cambio, te cobro a cambio un interés. Es decir, se hacía más complejo, más laberíntico para que al final se acabara cobrando un interés escondido, pero no fuera de una manera tan manifiesta. ¿Cómo se hacía esto? Esto lo hacían los templarios, por ejemplo. Prestaban dinero o hacían servicios, por ejemplo, el tesoro del regio, en lugar de tenerlo guardado
alguien pues en su castillo o el tesoro de un noble, pues estos templarios se lo protegían en prenda y a cambio directamente los templarios no podían cobrar un interés. Lo que sucede es que le pedían a cambio gestionar tierras de ese noble. De modo que aunque no recibían un interés directamente, sí lo hacían de forma encubierta, porque el usufructo de esas tierras en el tiempo que ellos guardaran el tesoro de esa persona, pues revertía la orden. De modo que se hacía un poco más complejo, pero se seguía haciendo. Digo que inventaron la banca moderna porque fueron los primeros que eran capaces, al tener una red internacional de encomiendas, tú podías salir, un peregrino podía salir de París para peregrinar a Santiago de Compostela, le esperaban varias semanas y meses de caminar por tierras inhóspitas y problemáticas, de modo que el dinero del viaje lo podía depositar en la casa del Temple de París y cuando pasaba por Monzón, automáticamente presentaba una ápoca, que era un documento encriptado que le habían dado en París, y automáticamente allí en Monzón le entregaban una bolsa con la misma cantidad de dinero. Esto solo podía hacerse cuando era una red internacional. Lo que no sabemos todavía era cómo se hacían los asientos bancarios, es decir, cómo se regularizaban lo que se debían unas encomiendas a otras. Ahora esto es un apunte electrónico, un apunte digital que hacen los cajeros automáticos, que hacen los bancos, pero entonces creemos que cada cierto tiempo se tenían que poner de acuerdo ellos para saber qué dinero había entrado y salido de una y otra encomienda. Esto debería ser un trabajo titánico, no solo de contabilidad, sino también de gestión. Y creemos que lo hacían, como digo, los capellanes. Bien, ya para terminar, ¿cómo, aparte de lo que sería la actividad bancaria, entre comillas, que hacían las órdenes, en este caso los templarios, qué otras actividades económicas permitían que fueran tan prósperos? Bueno, el primero de todo eran señores feudales, y ellos lo que hacían básicamente era vivir de la renta de sus vasallos. A cambio ellos les protegían y les proveían de una serie de servicios para que su capacidad económica siguiera funcionando. El ejemplo son las acequias que implementaron en toda la encomienda. Es decir, para que sus vasallos, los hombres libres y siervos, fueran más prósperos y tuvieran más tierras de labor y tuvieran más capacidad de producir cosechas, lo que hicieron fue pagar pues todo lo que sería una red de acequias que regaban todo lo que es la ribera del Cinca, y de esta manera, de este modo, ellos pudieron irrigar un territorio mucho más amplio y, como digo, tener unas cosechas mucho más prósperas. A cambio ellos lo hacían a fondo perdido, porque sabían que cuantas más cosechas y mejores cosechas tuvieran sus vasallos, ellos podían cobrar unos diezmos y unas primicias, que era fundamentalmente la renta feudal que les cobraban, mucho más onerosas, mucho más grandes, mucho más suculentas. Ahora bien, no eran los únicos ingresos que tenía la orden. Luego la orden también tenía el derecho de cobrar una serie de impuestos, una serie de tributos, que eran tributos de uso, como podían ser el uso de los molinos, o los portazgos, es decir, cuando alguien accedía, entraba y salía con mercancía de la ciudad de Monzón, se cobraba también una tasa. O los pontazgos, es decir, cuando alguien cruzaba los puentes que habían pagado ellos, como por ejemplo el puente que había en Castejón Ceboller, el Castejón del Puente, pues cuando alguien cruzaba, sobre todo cuando alguien que traía cualquier mercancía quería cruzar el puente, se le cobraba lo que se denominaba un pontazgo. Es decir, todos estos impuestos que eran impuestos directos, impuestos de uso, también. Bien, pues todo esto que generaban económicamente, los 2/3, como dijimos la semana pasada, iba a parar a Tierra Santa para poder mantener la lucha contra el infiel. Y el resto servía para gestionar la propia encomienda y poder invertir en nuevos servicios que permitieran que la gestión y que las rentas fueran todavía más suculentas y más onerosas. Funcionaban realmente como una empresa, desde el punto de vista feudal, pero para sacar un rendimiento. Los vasallos, en cambio, también prosperaban, porque lo que hacían los templarios eran cederles la tierra, lo que se denominaban los censos enfitéuticos. Esto es un poco complejo, pero yo trato de hacerlo que sea entendible por todo el mundo. Un censo enfitéutico es cuando los templarios, un territorio, imaginaos, una viña con una pequeña casa, con un huerto, etcétera, que sería una unidad de explotación pequeña para un siervo relativamente libre, se le donaba esto completamente y se le decía: tú puedes hacer lo que quieras, con tal de que tú me des el diezmo y la primicia, como si quieres arrancar lo que está plantado y poner animales, o plantar otra cosa. Me da igual, quiero que seas tú el propio dueño de lo que haces, únicamente te voy a pedir yo te voy a poner los servicios necesarios para que esto produzca, y tú me darás el diezmo y las primicias de lo que tú produzcas. Esto es un censo enfitéutico, en el que se le daba una libertad para que el que cultivaba pudiera hacer lo que quisiera, siempre y cuando cumpliera con sus obligaciones feudales. Bueno, dicho esto, si os parece,
Vamos a dar paso a un vídeo que, como os he dicho antes, grabamos en la sala de armas, la plaza de armas de los caballeros, lo que sería el recinto soberano del castillo, que os explica todo esto, amplía cosas y os cuenta cosas también muy interesantes. Cuidaos mucho, estamos saliendo de esto, por fin, empieza a salir el sol, ya era hora. Cuidaos mucho, como digo, y seguimos contando cosas interesantes sobre la historia de Monzón, del Alto Aragón y de un territorio maravilloso con una historia muy rica. Saludos y que vaya bien. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, la Orden del Temple, nace en Tierra Santa entre los años 1118 y 1119. Será 10 años después, en el año de 1129, donde en el Concilio de Troya se la reconozca oficialmente. A partir de entonces se convertirá en el brazo armado del papado. Su expansión será total. De hecho, los miembros de la orden formaban parte de los ejércitos mejor entrenados militarmente. Ahora bien, no solo se dedicaron a hacer la guerra. Entre los templarios que no combatían, los no combatientes, también consiguieron organizar una red bancaria a nivel de toda la cristiandad, que se cree probablemente con técnicas financieras, que se cree la antesala de lo que hoy conocemos como banco moderno. La orden se organizaba mediante encomiendas, que eran las unidades territoriales básicas. Estas encomiendas formaban parte de las provincias templarias diseminadas por todo el occidente europeo. A la cabeza de cada provincia había un maestre, cuyo superior se encontraba en Tierra Santa. Era el gran maestre, que moraba en Jerusalén. La orden tenía una jerarquía muy estricta. Ahora bien, todos los miembros que formaban parte de la orden eran miembros de pleno derecho. Únicamente se les diferenciaba su extracción social y las funciones que realizaban dentro de la comunidad. Por un lado se encontraban los caballeros, que vestían de blanco con la cruz patada bermeja. Procedían de la baja nobleza y en batalla constituían la caballería. Los hermanos más numerosos eran los sargentos, que vestían de negro o pardo y llevaban, al igual que los caballeros, la cruz bermeja. Los sargentos constituían la infantería y se diferenciaban de los caballeros en que eran plebeyos. Junto a ellos estaban los capellanes, cuyo número solía oscilar entre 1 o 2 por comunidad. Eran quienes oficiaban las misas y daban la comunión. Asimismo, también se cree que eran los que llevaban la ardua contabilidad de las encomiendas. A la cabeza de cada congregación se encontraba el comendador, señor de todas las tierras y vasallos de la encomienda. Pero dentro de las comunidades templarias no solo vivían los miembros de pleno derecho. Había otros miembros que, aunque no hacían los votos, también moraban junto a estos caballeros, sargentos o capellanes. Estamos hablando fundamentalmente de los escuderos de los caballeros y de los cofrades. Los cofrades eran personas que se adscribían al temple, bien temporalmente o bien de por vida, y de alguna manera recibían una serie de prebendas fundamentalmente espirituales. Entre los cofrades podía haber personas incluso de los estratos más bajos de la sociedad, mendigos, pordioseros, que recibían la caridad del temple, hasta reyes, condes y personas provenientes de la alta nobleza que recibían, como te digo, una serie de prebendas religiosas a la hora de ir al más allá. El lugar en el que nos encontramos, como ya te he comentado, es la plaza de armas, el recinto soberano del castillo de Monzón. Todos los edificios que te voy a pasar a explicar ahora formaban lo que es el conjunto defensivo. Existía una muralla que unía estos edificios, una muralla que hoy ha desaparecido. Ahora bien, ten en cuenta que las encomiendas templarias, en concreto la encomienda templaria de Monzón, funcionaba como un reino dentro de otro reino. El edificio que puedes ver según sube la rampa es probablemente el edificio más interesante de todo el complejo arquitectónico. Se trata de la capilla de San Nicolás. Como luego verás, te la vamos a pasar a explicar en mayor profundidad. Al otro lado se encuentra el edificio más grande y robusto de todo el castillo. Es la sala capitular refectorio, el lugar donde hacían vida en común los frailes templarios. Más alejada, en una esquina del recinto, nos topamos con la llamada Torre de Jaime I. Y por último, en el centro de la plaza de armas, se encuentra la Torre del Homenaje, el edificio más alto del castillo. Está edificada en mampostería dispuesta al modo opus spicatum, encadenada en sillar. Algunos autores señalan su origen en los siglos IX y X. Quizás esta hipótesis vendría a corroborarla el hecho de que esté construido con forma de opus spicatum y que en sus lados noreste y suroeste haya dos ventanas en forma de ajímez. Lo más seguro, con toda probabilidad, es que este fuera el centro de poder del propio castillo, en el que estaría probablemente
las dependencias del comendador y en el que se tomarían las decisiones más importantes de cara a gestionar la encomienda.